Hola amigos, yo soy Gaby Guaso y en esta ocasión voy a estar leyendo junto a ustedes o para ustedes este libro que se llama No es por fe. Es del autor y pastor Cash Luna. Es un libro que realmente te va a ayudar a trascender. Nos habla sobre cómo al renovar nuestra mente a través de la fe, con la fe, nuestra vida, nuestras circunstancias, nuestro alrededor puede cambiar. Nos habla de que todos nacimos con un propósito, que todos tenemos una misión y que todo lo que en tu mente está, todo sueño, por más grande que parezca, es posible cuando tú tienes fe en Dios, cuando tú le crees a Dios. Nos enseña que con Dios todo es posible y que realmente nacimos y que venimos a este mundo con el fin de triunfar, de salir adelante. Entonces vamos a comenzar a leerlo. Es mi intención y es mi oración que con esta lectura realmente cada uno de nosotros, me incluyo, despertemos y tengamos un propósito claro de lo que venimos a hacer en este hermoso planeta Tierra. Entonces yo oro y pido al Espíritu Santo que me dirija en esta oración, en esta lectura, para que sea de bendición para nuestra vida. Entonces con eso vamos a comenzar. Cabe mencionar que este libro lo comienzo, mi meta es terminarlo en 10 días y estamos en esta época, estamos en medio de la cuarentena, de lo que está pasando, pero creo que justo en estas épocas que parecen difíciles es cuando nacen grandes proyectos, cuando realmente es que alcanzamos y descubrimos muchos talentos que tenemos, y espero que tú también. No sé cuándo escuches este video, no sé si sea en esta época de cuarentena o quizás en unos años, pero que en el momento que tú lo leas realmente será de bendición para tu vida. Así que con eso comenzamos la parte 1 de este libro que se llama The King's Speech, parte 1. Jorge nunca imaginó que a sus 41 años sería coronado como rey de Inglaterra. Su hermano Eduardo, legítimo heredero en la línea de sucesión, abdicó, es decir, renunció al honor y la responsabilidad del cargo porque su vida sentimental lo jaló hacia otro rumbo. Él se enamoró de una plebeya norteamericana, Wallis Simpson, y siendo rey no podía casarse con ella, una mujer 2 veces divorciada. Suena inaudito, ¿no es cierto? Pero vemos que muchas veces la realidad supera a la ficción. Y también muchas veces la realidad es plataforma para la ficción. Como este caso que sirvió para la película The King's Speech, drama que muestra el asustado príncipe frente a la encrucijada de superar su tartamudez cuando debe asumir el desafío de convertirse en Jorge. Prácticamente le movieron el tapete, abnegado esposo y padre. Él se había acomodado a su vida como parte de la realeza, pero sin mayor protagonismo. Sabía que era pieza en la línea de sucesión, sin embargo no de primera mano, porque no era el primogénito, pero su destino cambió radicalmente. Con el país en guerra y aires de cambio e independencia soplando por todas partes, Jorge tuvo que abrir su mente y corazón para superar los traumas de su niñez y asumir su identidad como rey. Todos los conflictos en su interior se hacían un nudo que al final parece que enredaban sus cuerdas vocales. Pero tartamudear no era un lujo que podía darse el hombre que de la noche a la mañana se vio forzado a contagiar de fe y valor a la nación que lideraba la Segunda Guerra Mundial. El rey emergente con tanta responsabilidad sobre los hombros debía proyectar seguridad, firmeza y poder, no solo con sus decisiones, sino que también a través del significado, fluidez, ritmo y entonación de sus palabras. Precisamente como sucede con cada uno de nosotros, hijos y herederos de un rey que nos ama. Por eso es tan importante que descubramos nuestra identidad, confiemos en nuestro Padre y logremos vivir de acuerdo a los principios del reino al que pertenecemos. Nuestra vida y futuro dependen de ello. Uno de los primeros retos de Jorge fue prepararse para el crucial discurso que debía pronunciar al ascender al trono. Discurso que también debía inspirar a la nación y al mundo para enfrentar los duros años de guerra. Para lograrlo, se sometió a una efectiva terapia que le ayudó a reconfigurar su mente y su corazón. Precisamente lo que juntos iniciaremos en este momento. Una renovación de identidad para descubrir que somos hijos del Rey,
que somos herederos de un trono y que debemos vivir de acuerdo a los principios de ese reino. Hagamos nuestro el discurso del Rey. Capítulo 1. Sobrenatural. Cuando un joven de 23 años decidió casarse con la mujer que amaba, su hermosa novia de 19 años, él tenía todo por delante: su capacidad para emprender, su creatividad, voluntad de hierro, pasión y especialmente su claro deseo de servir al Señor. Podríamos decir que no le faltaba nada. El futuro abría sus puertas de par en par a una vida plena. Años después, ese joven puede afirmar que realmente sus sueños se han cumplido. Logró formar una hermosa familia, siguió la visión que Dios le planteó y fundó un ministerio donde se le da la honra y la gloria a Él. Pero el camino no fue fácil. A pesar de tanta claridad respecto a su llamado y del respaldo del Señor, hubo momentos de incertidumbre, por lo que fue necesario batallar sin sabores en todos los aspectos, desde lo más sencillo como el sustento para su propio hogar hasta cuestiones delicadas como las difamaciones. Recién casados en el proceso de establecer su hogar, él y su esposa vivían en una pequeña casa alquilada. Su boda había sido un verdadero milagro de provisión y muchas personas bendijeron a la pareja con regalos. Ellos veían emocionados los paquetes de diferentes tamaños. Había grandes cajas como también pequeñas, todas envueltas en bonito papel blanco con hermosos diseños. Era como una Navidad especial. Tomados de la mano, los recién casados dieron gracias por tanta bendición. Algunos obsequios eran muy particulares. Por ejemplo, los padres de la novia les regalaron un juego de cubiertos de plata. ¡Wow! Sí, ¡wow! Ellos aún no terminaban de visualizar en qué momento los utilizarían, pero seguramente lo harían en alguna ocasión especial. La cuestión era que primero, antes de pensar en usar esos elegantes utensilios, se requería llevar la comida a la mesa, y él estaba concentrado en ese asunto. De hecho, al tomar la decisión de casarse, al escuchar que Dios le decía: es tiempo de que te comprometas y comiences tu vida de servicio en pareja, casualmente tocó a la puerta de su oficina un vendedor de utensilios de cocina y por fe compró un juego de cuchillos. Cuando los recibió dijo: Señor, te obedeceré, me voy a casar. Yo compré lo primero para mi nuevo hogar, probé todo lo demás. Siendo un joven esposo, decidió dedicarse al negocio de los seguros, porque le permitía acomodar su horario para que no interfiriera con el tiempo del servicio del Señor. No le iba mal, al contrario, tenía gracia para presentar sus argumentos a los potenciales clientes, y con el tiempo se destacó en el equipo de ventas. Incluso ganó premios, pero eso no lo vacunaba contra cierta incertidumbre, o tal vez era ansiedad por avanzar más rápido, no estoy seguro. La cuestión es que un día sal de casa, es decir, el joven salió de casa preocupado por las finanzas, por cómo cumpliría a su esposa la promesa de la casa nueva y esos sueños que había visualizado juntos. En ese momento escuchó la voz de su padre: si te di los cubiertos, ¿no te daré los alimentos? Fue un razonamiento tan lógico y a la vez una promesa tan cariñosa que el joven, mejor digo de una vez que el joven era yo, pues yo no pude contener las lágrimas. Por supuesto, creo que no era tiempo para comprenderlo en su totalidad, pero fue una lección de fe como otras que recibiría. Las personas me preguntan cómo vivir realmente conforme a la fe en Dios, y la respuesta es sencilla, pero a la vez compleja, porque puede resumirse en una frase: entrégate al Señor, lo que implica muchas cosas, desde el conocimiento de su palabra, donde encontramos nuestra identidad y código de conducta, hasta nuestra actitud frente a cada situación, por grande o pequeña que sea. Sin ir muy lejos, la oración del Padre Nuestro, ampliamente conocida, es una completa declaración de fe, porque a partir de la primera afirmación, Padre Nuestro, aseguramos comprender que somos hijos herederos y ciudadanos de un reino que opera bajo estándares y normas diferentes a las del mundo. Esa es la clave. En dicha ocasión, Jesús
orando, enseñó: «Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo». Pero tal vez no dimensionamos lo que esa petición implica: que tengamos paz, que prevalezca el bien, que haya justicia, que nos liberemos del afán. En resumen, que vivamos en la tierra como viviríamos en el cielo. ¿No es así? Y para vivir en esas condiciones ideales, sobrenaturales, debemos aprender sobre el sistema de Dios, que efectivamente no es de este mundo. No es fácil lograrlo porque implica despojarnos de lo que el mundo nos enseña y renovar nuestro entendimiento, priorizando la convicción de que Él nos ama y se interesa por cuidarnos. Tener fe en Dios significa que la maravillosa verdad de su paternidad debe ser el fundamento de nuestra vida, a tal punto que cambia totalmente el panorama, porque al ser sus hijos adquirimos derechos y responsabilidades, como sucede en todas las familias. Dios nos propone un sistema totalmente diferente al que nos propone el mundo, porque nos pide que confiemos en Él antes que en cualquier opción que pueda ofrecer el hombre. No dice que lo primero frente a la dificultad debe ser buscar la ayuda de un amigo o familiar, sino que lo primero es buscarlo a Él, porque en medio de un problema siempre acudimos a la persona a quien más confiamos. Por lo tanto, si decidimos vivir por fe, busca a Dios con un corazón humilde, será nuestra primera reacción ante una situación adversa. De lo mucho o poco que yo podría enseñarte con mi testimonio es precisamente esto: que Dios ha sido el pilar de mi existencia, siempre, en todo momento. Ha sido mi primera opción y te aseguro que no he sido defraudado, pero tuve que aprender a pensar, sentir y actuar de acuerdo con lo que el Señor enseña en su palabra. Por eso me convertí en ferviente lector de la Biblia, y mi anhelo más grande es compartirte las sencillas pero transformadores verdades que he descubierto. En el principio, según leemos en el libro de Génesis, en la Biblia, vemos que Adán y Eva fueron creados para vivir en un sistema hermoso, disfrutar y sojuzgar el jardín del Edén, pero desviaron su atención, pecaron al escuchar el consejo de la serpiente, y comieron el fruto del árbol del bien y del mal. Entonces se vieron obligados a entrar en otro sistema diferente al que Dios les había preparado. El sistema de este mundo fue diseñado para el Adán que salió del paraíso y asumió una naturaleza humana no redimida. A partir de ese momento tuvo que obtener el pan con el sudor de su frente. Este cambio nos afectó a todos. Sin embargo, Jesús vino a darnos la posibilidad de ser partícipes de su naturaleza divina y devolvernos el acceso a ese sistema original y perfecto que Dios había diseñado. Esta cuestión de la desobediencia me hace reflexionar, porque si lo analizamos, Adán se concentró más en la única prohibición que tenía, por lo que desestimó todo lo que sí podía hacer y disfrutar. ¿Valía la pena alejarse del sistema de Dios por comerse un fruto? Claro que no, pero al enfocarnos en lo que no tenemos o no podemos hacer, desperdiciamos todo lo que sí está a nuestro alcance. Cuando alguien decide entregarle su vida al Señor, a veces se lamenta, porque obviamente hay comportamientos que tendría que evitar, como beber licor, fumar o parrandear y mentir, pero no se da cuenta de que todo lo prohibido hace daño al cuerpo y al espíritu. Por eso, Dios nos pide que busquemos solo lo bueno, agradable y perfecto. Sin embargo, en el sistema del mundo encontramos agrado en lo que nos hace daño. ¿Acaso no es irónico? Justo por esas contradicciones, el Señor nos pide que le permitamos renovar para apreciar todo desde su perspectiva y disfrutar de los beneficios que alcanzamos al cambiar nuestro estilo de vida de acuerdo con su sistema. Por supuesto que todo cambio es difícil, pero es entonces cuando debemos fortalecernos y permitir que nuestra fe en Dios prevalezca sobre lo que el mundo nos presenta como valioso. Siempre he dicho que ser inteligente es dejarse asesorar por alguien más inteligente. ¿Y quién mejor que nuestro Creador? Otro ejemplo es que el Señor nos pide que seamos humildes frente a una ofensa, mientras que el mundo nos abre la puerta a la revancha. ¿Qué debemos hacer si deseamos vivir por fe?
Obviamente, debemos obedecer lo que Dios nos enseña como correcto y no dejarnos dominar por nuestra naturaleza humana que nos impulsa a responder con arrogancia. Cuando comenzamos a vivir por fe, nuestro Padre nos va perfeccionando, nos reconforta, nos da paz y fortalece nuestra voluntad hasta que logramos cerrar nuestros ojos y caminar confiados en sus instrucciones. El mejor sistema. Desde mi perspectiva, el primer paso para vivir por fe es reconocer que el sistema de Dios es el mejor y que estamos dispuestos a obedecerlo, lo que abre las puertas a una vida con grandes expectativas y la capacidad de soñar e imaginar. Es como nacer de nuevo, pero es nacer a una vida en donde somos herederos de las promesas que encontramos en su palabra. Si das ese paso, te garantizo que recibirás agradables sorpresas. Él es nuestro Creador. Sobre lo que dice y cómo funciona todo tiene poder y autoridad para decirnos cómo actuar. Y lo mejor, nos ama, desea que nos realicemos. Si quieres un aliado de influencia, no puedes tener otro mejor, ¿no te parece? Es como hacerle servicio a tu vehículo. Puedes llevarlo donde cualquier mecánico, pero lo mejor es llevarlo a la agencia en donde tienen todo el sistema y las respuestas para arreglarlo. No intentes arreglar tu vida con el defectuoso sistema de este mundo. Mejor obedece las instrucciones del fabricante, tu creador, quien te conoce por dentro y por fuera, y es el único que puede sanarte, restaurarte y prosperarte. El sistema del mundo y el de Dios se oponen. Por eso, al entregarle tu vida, debes cambiar tus pensamientos. Acércate a Él para que te renueve y vivas por fe. ¿Y cuáles son algunos de los principios fundamentales de su reino? La comunicación con Él y el perdón son básicos. Por eso, el Señor nos pide que oremos en todo lugar y con buena actitud, haciendo a un lado el enojo y perdonando las ofensas. Jesús compartió mucho sobre la oración con sus discípulos, porque para lograr ese cambio de sistema es determinante la comunicación, ya que no puedes amar y tener fe en alguien a quien no conoces. En una oportunidad les explicó sobre la necesidad de orar y no desmayar, y lo hizo con una parábola que hablaba de una viuda insistente que le pedía intervención a un juez. Ya cansado, la atendió. Ella no usó el sistema del mundo, sino que usó el sistema de Jesús, que nos enseña a insistir con fe. El mundo dice: usa mi sistema, busca a alguien con influencia que pueda facilitarte las cosas, busca a quien sobornear. Pero Dios te dice: usa mi sistema, yo sé lo que te digo. Nuestra fe clama de día y de noche, sin descanso. Pídeme y actúa correctamente. Nadie tiene tanto poder para ayudarte como el Señor, el juez por excelencia, quien te da acceso directo a su trono de gracia para que obtengas oportuno socorro. Su palabra dice que Él no tardará en responder, pero debes encontrar fe. Si no recibes lo que esperas es porque te tardas en clamar. No hay nada imposible para Dios, así que todo es posible si crees y lo pides. Nuestro Señor es claro en decir que recibiremos todo lo que pidamos. Por supuesto que no recibiremos aquello que sea pecado, por si estás conectado con Él. Sabes que no es posible pedir lo que nos hace daño y nos aleja de su lado, pero todo lo que es lícito se puede pedir. Entonces, ¿qué esperas? Pídele. Si quieres, incluso prueba a pedirle algo no tan bueno. Ya verás que te responderá. En este caso, por supuesto que su respuesta será no, pero nada pierdes con intentarlo. ¿Qué importa lo que otros digan? Tú deja a los demás con su oración. Pide con fe y te será hecho. Eso es lo que nuestro Padre nos ha enseñado. Yo estoy convencido de ello, porque le he pedido con fe y Él ha obrado, ya que sabe que en todo momento deseo darle la honra y la gloria. Jesús nos enseña a pedir en su nombre. Él nos lo eligió y quiere que demos fruto, porque el Padre será glorificado cuando se cumplan tus peticiones. Se pudran esos yugos de enfermedad, pobreza, orgullo, separación y desilusión. Cuando operas en el sistema de Adán,
busca soluciones naturales. Frente a una enfermedad, lo primero que haces es averiguar si el seguro médico cubre el tratamiento. Pero si operas en el sistema de Dios, nada te turba, porque sabes que has recibido sanidad por el sacrificio de Jesús. No importa cuántos negocios se caigan, Él dice que habrá provisión sobrenatural para tu vida. Recibirás llamadas de personas que desean bendecirte con trabajo e invitaciones que te proveerán. Ora, porque se abran puertas, y mientras eso suceda, también dile al Padre, sé que todo estará bien, porque depende de tu sistema. Debemos ser como niños ingenuos delante del Señor, completamente dependientes de su poder, gracia y misericordia. Yo lo he experimentado con la obra del ministerio. He sido obediente y Él toma el control, provee los recursos y allana el camino para todo emprendimiento que beneficie a muchos. Accede al sistema de su reino, que opera sobrenaturalmente por fe. No confíes en el sistema de este mundo. Busca ser justo delante de sus ojos y verás que tu oración no tendrá tropiezo. No significa que seas perfecto, sino que tu corazón sea conforme con lo que Él pide. Convéncete y decide a vivir por fe. Tírate de cabeza y sumérgete en el reino de Dios. Capítulo 2. Imperfectos. Jorge V, padre del tímido y tartamudo príncipe Alberto Federico Arturo Jorge, sin darse cuenta, enfatizó en su hijo los rasgos que lo convirtieron en una persona con tantas dificultades para comunicarse. Imagino que el rey se sentía aliviado al pensar, gracias a Dios, que es Eduardo mi primogénito y no Jorge quien me sucederá en el trono. Pero nunca imaginó que Eduardo lo intentaría, pero en menos de un año cedería ese privilegio. Muchos culpan a la novia plebeya de esta decisión, pero al ver el rumbo que tomó la vida de Eduardo, concluimos que esa relación fue nada más una excusa, porque él tampoco estaba preparado ni deseaba tal responsabilidad. Jorge no era el candidato perfecto para el puesto que debía asumir. De hecho, su temperamento y particular limitación del habla eran algunos de los peores defectos que podrían imaginarse para un líder. Sin embargo, aprendió sobre humildad, permitió que lo ayudaran y corrigió sus debilidades. De esa forma, contra todas las apuestas, logró un éxito que le valió el reconocimiento del mundo. Seamos humildes para aceptar nuestra naturaleza y reconocer que fallamos. La humildad es un elemento importante en el reino de nuestro Padre. Por ejemplo, Él nos pide que confesemos nuestras faltas y oremos unos por otros. Esa actitud sin arrogancia es ideal para formarnos y disponer nuestro corazón para acercarnos a Él y tener una conversación eficaz. Porque la Escritura dice que la oración del justo puede mucho. Las personas siempre me preguntan, ¿cuánto tiempo dedico a la oración? Porque piensan que la cantidad de tiempo es la clave, pero lo importante es la calidad de la oración. Si digo que oro poco tiempo, se escandalizan y dicen que es una barbaridad. Y si digo que me paso la vida orando, condeno a los demás, porque quizás nadie se sentiría capaz de hacer lo mismo. El tiempo no es lo importante, sino la fe con la que me acerco al Padre para orar. Así de sencillo. No te dejes llevar por el sistema del mundo que a veces enreda todo. Sujetos a pasiones. Cierto día, mientras intentaba resolver un asunto delicado en relación al segundo templo que inaugurábamos en 2013, me di cuenta de lo fácil que es regresar a los viejos hábitos de complicarse la vida, porque en medio de mi afán el Señor me decía, Elías oró, tenía pasiones de hombre, pero oró. Me lo dijo varias veces hasta que reflexioné y le dije, tienes razón, ¿por qué me mortifico por este inconveniente? Lo que debo hacer es tomar autoridad en el sistema divino y orar. No debo enfocarme en mi imperfección y debilidades, solo debo ejercer mi fe y confiar en ti. Efectivamente, al leer la Biblia, vemos que el profeta Elías era un hombre sujeto a pasiones, es decir, que era impulsivo y voluble. Ahora podríamos decir que era almático y sanguíneo.
Un día fue capaz de enfrentar a más de 800 profetas y al día siguiente la amenaza de una mujer provocó que saliera huyendo. Sin embargo, esas pasiones irregulares y extremas no impidieron que orara y que su oración fuera eficaz, para que no lloviera durante un tiempo y luego provocar que lloviera de nuevo. Al orar, no veas qué tan bueno eres, porque es Jesús quien te aprueba y te ha dado la vía libre para acercarte al Padre. El sistema de Adán te dice que es imposible recibir bendición en medio de tu debilidad y con tus defectos, porque te motiva a confiar en tus fuerzas que nunca podrán compararse con las de Dios. Así que caes en un círculo de dudas y desesperanza, cuando lo que debes hacer es reconocer humildemente que eres débil y demostrar fe a toda prueba. No ores de acuerdo a tu conciencia, sino al amor de Dios. ¿O acaso tu pecado es más poderoso que la gracia de tu Padre? Por supuesto que no. Pedro fue el discípulo a quien Jesús más enseñó sobre fe, humildad y obediencia, seguramente porque lo estaba preparando para lo que debía enfrentar después. Sabemos que en una oportunidad le pidió que se alejara un poco de la orilla del lago para enseñar desde allí a las personas. Luego de que Jesús compartiera la palabra, le pidió que navegara lago adentro a pescar. La primera respuesta del discípulo fue motivada por el sistema de Adán, porque le argumentó que en toda la noche no habían pescado nada, aunque luego, al parecer, cambió el sistema de Dios y le dijo que obedecería. Entonces Pedro se puso en acción, lo que es importante para recibir bendición en el sistema divino, y fue testigo de una pesca sobrenatural. Cree al igual que Pedro y tendrás que pedir ayuda para cargar con toda la bendición que el Señor te dará, porque la recibirás para compartirla con quienes te rodean, y ese es otro principio fundamental del sistema del reino de Dios: amor que perdona. Luego de ese milagro, Pedro se sintió indigno, y aunque lo era en su naturaleza humana, ya vimos que eso no es determinante en el sistema divino, porque Dios sabe que somos imperfectos y aún así desea bendecirnos. No significa que puedes dedicarte a pecar y luego orar para recibir, porque operar en el reino de Dios implica esfuerzo por vivir según sus mandamientos, pero no debemos alejarnos de nuestro Padre y pensar que nos castiga por ser débiles. Él nos ama, nos perdona y nos recibe con los brazos abiertos. Eso es lo que debemos comprender. Acércate, reconoce que eres un ser humano con debilidades, esfuérzate por mejorar, humildemente pide perdón y no tengas miedo de expresarle tus necesidades con fe. Escucha y cree, deja de buscar argumentos, solo hay dos caminos. ¿Continúas viviendo bajo el sistema de Adán o buscas el reino de Dios y provocas que funcione como debe ser? No busques la influencia del mundo, sino la influencia del Señor para tu vida y para tu familia. En otra ocasión, Pedro retó a Jesús cuando lo vio caminar sobre el agua. Entonces Jesús simplemente le dijo: «Ven». Pedro obedeció, pero seguramente sintió miedo y de nuevo cambió de sistema, y a causa de ello comenzó a hundirse. Por supuesto que no es fácil decidirse a vivir según un sistema completamente diferente al que nos rodea. Es normal que esto provoque dudas y temor, pero te garantizo que funciona. Deja de moverte entre un sistema y otro, decídete a ser radical, no seas de doble ánimo, sin dudas. Si dudas, si te debilitas y tu mente vuelve a operar en el sistema que no te conviene, dejas de tener fe. No importa lo que otros piensan, siembra para cosechar, sé humilde y serás exaltado, pide y recibirás. Pon tu mirada en el Señor, has nacido de nuevo, lo tienes frente a ti, no le pidas que bendiga tu sistema, sino vive conforme al suyo. Tu vida hubiera cambiado hace mucho tiempo si pudieras orar con la insistencia con la que has llamado a esa oficina donde quieres que te den trabajo. Un tercer ejemplo de Pedro aprendiendo a operar en el sistema de Dios es cuando Jesús le dio la singular instrucción de que fuera a pescar con un anzuelo
y sacara de la boca del pez el dinero para pagar los impuestos de ambos. ¿Acaso algo así no es extremo? Vaya que era un reto obedecer semejante mandato, pero luego de ver multiplicación de panes y sanidad de enfermos, parece que Pedro poco a poco abrió su entendimiento y fue fortalecido en su fe. En ese momento la cuestión era más delicada porque no recibiría una pesca milagrosa, sino que aprendería a mantenerse dentro del sistema del Señor, quien le pediría que atendiera a su palabra. Era como si le dijera: te espera una aventura impresionante, por eso te enseñaré a vivir con fe y gozo. Lo mismo sucede ahora con nosotros. Sin esa confianza a toda prueba, será difícil enfrentar los retos que la vida en el Señor nos presenta. Acá podemos analizar otra situación interesante. Sabemos que el ministerio de Jesús recibía provisión y que Judas era el encargado de administrarla. En la palabra se habla acerca de una bolsa que este discípulo tenía y de la que incluso sacaba dinero. Entonces, a pesar de tener esos recursos, Jesús los retaba a operar en el sistema del reino, porque con lo que tenían era imposible alimentar a una multitud o preparar la celebración de la Pascua. Él siempre quiso hacerles entender sobre economía divina, y parece que Judas, como tesorero, había que hacer milagros todo el tiempo. Entonces, ¿por qué no le pidió a Pedro que fuera con Judas para que le diera dinero para los impuestos? Me gusta pensar también que también le estaba enseñando a Judas que no era necesario robar para tener abundancia. Si creyéramos en el sistema del reino de nuestro Padre, se acabaría la corrupción. También creo que Jesús quería salvarle la vida a Judas, ya que los recursos económicos son los menos importantes cuando aprendemos a depender de Dios. Si dinero es lo que necesitas, Él puede dártelo. Convéncete para dejar de pensar en sobornar o hacer cosas como pedir facturas a tu nombre por gastos que no has hecho con tal de reducir el pago de impuestos. Hacer eso es vivir en el sistema de Adán, seguir de necio con el sistema del mundo. Tus preocupaciones económicas terminarán cuando vivas según los principios del reino de Dios. Trabaja confiando en que el Padre puede darte todo lo que le pidas con fe. No te esfuerces por comprenderlo, solo cree y sé constante. Obedece sus instrucciones por ridículas que te parezcan. Aprende a vivir en su sistema. Y si te manda a buscar una moneda en la boca de un pez, hazlo, porque su bendición es la que te proveerá hasta que sobreabunde. Él te salvó y solo Él te sustentará y guiará hacia su reino. Declara: Padre, quiero que todo en mi vida funcione según tu sistema. En tu palabra viviré, creceré y serviré a los demás con amor. Capítulo 3. Herederos. Cuando mi prima Yuri Cristina murió en un accidente automovilístico, su hija Andreita quedó bajo la custodia de su abuelita, mi tía Yuri. Por supuesto, el trágico suceso fue traumático para la pequeña niña, quien años después tuvo que enfrentar el dolor de perder a su segunda madre. Curiosamente, mi esposa se había visto embarazada en sueños. ¿Tendríamos otra hija? Nuestra relación con ella siempre fue cercana, así que cuando nuestros hijos, Cachito, Juan Diego y Anita, pidieron que Andreita viva con nosotros, no lo pensamos dos veces. Dios tenía todo lo planeado. Cachito se casaba, así que teníamos una habitación disponible y todo el amor del mundo para darle la bienvenida. De esta forma inició un proceso de adopción que involucró a toda la familia, desde acomodar los horarios hasta aprender los lenguajes del amor a los que ella era receptiva. Para nosotros fue una hija desde que llegó a casa, y ella se fue acomodando poco a poco al nuevo ambiente. Nuestro mayor deseo era que se sintiera parte de una familia que la amaba y aceptaba. Orábamos porque llegara el día cuando nos pidiera ser oficialmente una luna. El día llegó, pero esa historia te la compartiré luego.
Andreita se convirtió en nuestra hija porque la amamos y así lo decidimos. De la misma forma, Dios planeó nuestra adopción por medio de su Hijo, como un maravilloso acto de amor. ¿Acaso no es la revelación más increíble? La Escritura lo asegura: somos hijos de Dios, herederos de su reino y coherederos con Jesús. Sabemos que el Espíritu Santo engendró a Jesús en el vientre de María, y Dios nos ha adoptado, nos ha dado esa potestad, es decir, que ha firmado ese documento que nos otorga el poder para sentirnos orgullosos de nuestra identidad. He escuchado que entre hermanos a veces bromean diciendo: eres adoptado, como queriendo incomodar o hacer sentir mal al otro, pero en el sistema del reino de Dios, ser adoptado es un enorme privilegio, porque somos escogidos para ser hijos. Yo crecí sin papá, pero ese vacío se acabó el día que acepté al Señor como mi Padre. En ese tiempo le dije: no sé qué aplica ser obediente a un padre, ni festejarlo o respetarlo, pero ahora tú eres mi Padre, así que te serviré y amaré con todo mi corazón. Tiempo después, Dios me dijo: he aceptado tu amor como hijo. Me he dejado amar. Ahora quiero que te dejes amar por mí. Quiero darte todo lo que un padre da. Entonces le pedí al Espíritu Santo y todo lo bueno que sabía que deseaba darme. Sé que anhela regalarnos unción y provisión, porque nos ama. Y como herederos, Jesús fue insistente al enseñarnos a pedir todo, porque de esa forma demostramos que realmente vivimos por fe. De hecho, al leer la Biblia, vemos que antes de hablar de la obediencia o los mandamientos, habla de pedir para recibir. El gozo del Señor está en que recibas. Recuerda que eres tú quien necesita de Él. Acércate a su presencia. Sin pedirle es como decir que no lo necesitas. En otras palabras, acercarse a su presencia sin pedirle a Dios es como que le digas a Dios que no lo necesitas. Él es glorificado cuando pides, recibes y das testimonio de ello. Quiere darte para que des testimonio de su amor. Recuerda que por el pecado perdimos todo y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Al aceptar a Jesús como Salvador, nacemos de nuevo y recuperamos la vida eterna, mas no el esplendor. Logramos recuperar la herencia de gloria con la que fuimos creados hasta que la perdimos. Jesús no asumió que al resucitar recuperaría su gloria. Por el contrario, explícitamente la pidió de vuelta. Glorifícame con aquella gloria que tenía antes. Contrario a lo que hemos aprendido, pedir no es de personas carnales o de inmaduros, sino de hijos confiados en el amor y cuidado de su Padre. Jesús nos enseña justo intercambio. La vida es una constante solicitud por alguna cosa. Siempre esperamos algo como consecuencia de nuestras acciones. El trabajador pide recursos y recompensa por su esfuerzo. El patrono pide resultados por lo que paga. Siembras para cosechar. No es cierto que nuestro amor es incondicional. En tu matrimonio amas y eres fiel porque esperas lo mismo de tu pareja. Y cuando no lo obtienes, tu decepción es grande. Los hijos deben amar a sus padres con obediencia y obsequios materiales. Nunca te niegas a recibir lo que te dan, porque lo esperas como resultado de lo que das. Nos acercamos al Señor con el deseo de recibir salvación y vida. Así que pedir es aceptar con humildad nuestra necesidad humana de recibir en la medida que damos. Debes ser honesto y humilde. Reconoce que necesitas de tu Padre y pídele con confianza, porque Él quiere que recuperes todo lo que has perdido por vivir de acuerdo con el sistema del mundo. El Salmo 2 que leemos en la Biblia es mesiánico, es decir, profetiza la venida de Jesús. En los versículos 7 y 8 dice: Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendro hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Nunca lo olvides, Él te bendijo desde que eras un embrión y eres su hijo. Este asunto de la fe es algo entre padre e hijos.
no un asunto religioso. Además, nos da la orden de pedir. No es una opción, es un mandato para recuperar todo lo glorioso que nos fue quitado por el pecado. ¿Cómo no será importante pedir si lo dijo desde el día que nos engendró? Y este salmo habla específicamente de pedir por las naciones, lo que también es una poderosa revelación. La palabra naciones significa razas, que el hebreo original menciona como gentes, pueblos. Entonces, el Padre le está diciendo al Hijo que el plan era salvar a los judíos, pero que también le dará al resto de pueblos si se lo pide. Si Jesús no le pide a las naciones, no seríamos salvos. Ahora que lo pienso, es curioso la relación. Jesús es hijo de Dios y se convirtió en hijo adoptivo de un hombre para que nosotros, hijos de hombres, seamos hijos adoptivos de Dios. Así de valioso es su sacrificio. Si lo analizamos, ningún hijo llama por su nombre al Padre, sino que le dice papi o papito, y si quiere algo le dice papito lindo. Abba Padre quiere decir papito. Así que Dios desea que lo reconozcamos como Padre cariñoso. La relación es de padre a hijos que deben pedir su herencia. Si el heredero pidió, los coherederos también debemos hacerlo. Sé libre para ejercer tu fe, para pedir todo lo bueno, lo que necesitas y sueñas. Si naciste de nuevo, debes operar en el sistema del Señor, el único que sí funciona, sin duda, aunque algunos no lo comprendan. Las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente, porque la mente del hombre no las entiende. No sabemos explicar por qué suceden milagros, pero así es, por lo que solo nos queda pedir, recibir y agradecer. Accede al reino de Dios, vive por fe, convencido de que eres hijo, y tus ojos verán maravillas. Comprender que Dios es nuestro Padre resuelve muchas cuestiones doctrinales y religiosas que a veces nos impiden tener una relación íntima. Si Él es nuestro papá, significa que nos pertenece, por lo tanto, también es nuestro todo lo que Él posee. ¿O acaso nuestros hijos no están convencidos de que es suyo lo que tenemos? De hecho, ellos quieren lo que nos pertenece. ¿Cuántas veces se ponen nuestros zapatos, aunque les queden grandes, y en todo desean ser como nosotros? Recuerda que un día buscaba mis lentes y al no encontrarlos, le pregunté a mi hijo mayor si los había visto, a lo que él respondió: sí, papá, yo los tomé porque estaba jugando a ser como tú. Regreso a la oración del Padre Nuestro, porque ofrece tantas revelaciones. Una vez, mientras la oraba, reparé en un detalle. Primero se pide el pan y luego el perdón. Le pregunté esto al Señor, pues según mi perspectiva había que hacerlo al revés. Pero Dios me respondió: primero me pides el pan y luego me pides perdón, porque soy más tu Padre que tu juez. Esa verdad me llenó de confianza y me hizo notar que a veces, al enfrentar dificultades económicas, decimos que Dios nos ha enviado esas pruebas, pero no es así, ya que Él no castiga a sus hijos quitándoles el pan, como nosotros no castigamos a nuestros hijos negándoles la comida. Tú no le dices a tus hijos: perdiste 2 clases en el colegio, ahora no comes durante un mes. Nuestro Padre espera que le pidamos el sustento, porque desea que jamás le perdamos la confianza. Quiere sentarse a la mesa con nosotros y pasar un buen tiempo, para después, con amor, hablarnos de lo que podemos mejorar. Jesús tuvo un estilo de enseñanza muy especial y efectivo, porque revelaba verdades profundas a través de historias sencillas. En una oportunidad que tuvo para enseñar sobre pedir, lo hizo con la parábola sobre alguien que llegó a medianoche a pedirle pan a un amigo para darle de comer a unos invitados. El proveedor del pan no vio esto con buenos ojos, pero accedió a fin de cuentas. Luego Jesús habló de Dios como nuestro Padre, que desea darnos al Espíritu Santo y lo hará sin protestar e incomodarse. La comparación es interesante porque demuestra la diferencia entre un padre y un amigo.
Sabemos que amigos podemos tener muchos, pero padre solo uno. Esto es algo que los jóvenes deben comprender para dimensionar el profundo amor y preocupación de su familia, que los educa para que tengan una buena vida, a diferencia de algunos amigos, quienes solo buscan quedar bien con ellos. Así que los padres deben decir a sus hijos: no soy otro de tus mejores amigos, soy tu único padre. Además, es importante descubrir en esta misma escritura la metáfora del Espíritu Santo en el análisis que hace Jesús respecto a los padres que darán pan, pescado y huevos a sus hijos. De esta forma está comparándolo con el sustento, lo que brinda energía a nuestro cuerpo, proteínas, carbohidratos y grasas, y lo hace para enseñarnos que la llenura del Espíritu Santo es tan indispensable como el alimento diario, por lo que debemos pedirlo y buscarlo siempre. No es un lujo, sino una necesidad que nuestro Padre desea satisfacer. Así como deseamos comer todos los días, así debemos anhelar la llenura de la presencia del Señor. En Mateo 7:11 encontramos la misma escritura, pero con un final ligeramente diferente, ya que no se refiere directamente al Espíritu Santo, sino a las buenas cosas que nuestro Padre desea darnos. ¿Por qué razón esa diferencia? La explicación es que ambos evangelistas escribieron la misma verdad desde diferente perspectiva, enfatizando algo particular. Eso sucede entre lo escrito por Mateo, Lucas y Marcos, los llamados evangelios sinópticos, característica que nos enriquece muchísimo. En este caso particular, la enseñanza es que nuestro Padre nos dará su máximo regalo, al Espíritu Santo, y también toda buena cosa que le pedimos, maravillosa promesa. Es más, Él se anticipó a las contradicciones que luego buscaríamos al leer su palabra, pues no es blasfemo pedir a nuestro Padre y pensar que Él nos dará cosas buenas. Cualquier conflicto teológico o religioso se acaba con esta verdad. Él se ocupa de sus hijos en todas las áreas, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Por eso nos da al Espíritu Santo y todo lo demás que necesitamos en la vida. Créelo y pídele con confianza. Cuando recibamos a Jesús en nuestro corazón, comenzamos una nueva vida y la palabra de Dios se convierte en la promesa eterna que nos guía, porque permanece para siempre. Recibe su amor para que seas su hijo legítimo por medio de la adopción del Espíritu Santo. Dios no quiere usurpar un lugar como padre. Él desea que lo escojas y lo aceptes como tal. La decisión es tuya. Ejerce tus derechos como hijo y heredero. Ámalo, hónralo, cree en Él. Pídele y permite que te brinde su protección y provisión sin medida. Así concluimos el capítulo número 3 de la parte número 1 de este libro. No es por vista, es por fe. Y voy a orar para cerrar esta parte. Padre, gracias te damos por esta palabra que nos transmites a través de Cash Luna. Gracias, Padre, porque oro para que cada persona que escuche este libro, incluyéndome a mí, Padre, podamos despertar nuestra fe, podamos reconocerte como Padre, como nuestro Padre legítimo, y que podamos reconocer que te podemos pedir cualquier cosa, que no hay tamaños y no hay diferencias en pedirte. Padre, gracias por tu promesa de amor, por tu promesa de ser hijos legítimos. Bendigo tu palabra, tu mensaje a través de este libro, a través de mi voz. Bendigo este espacio en tu nombre, Cristo Jesús. Amén, amén y amén.